No existe nada más seguro después de nacer que tener que morir. ¿Hay algo que sea un acontecimiento más seguro después de nacer? ¿Hay algún acontecimiento más seguro después de nacer, aparte de morir? ¿Hay algún acontecimiento que sea más seguro que morir? O sea, lo más seguro después de nacer es tener que morir. Y cuando el ser humano experimenta la muerte física, ¿a dónde irá a parar su alma? No hay cosa más segura, no hay evento más seguro después de nacer que tener que morir. Y el ser humano vive como si nunca fuese a morir. O sea, no hay evento más seguro después de nacer que tener que morir. Y cuando uno muera, ¿a dónde irá a parar el alma? Yo me acuerdo de mi madre cuando era chica. Ella decía, cuando era chica, mi madre tendría unos 7, 8 años, decía, ¿dónde me iré cuando me muera? ¿A dónde me iré cuando me muera? ¿A dónde me iré cuando me muera? Decía mi madre. Por supuesto que mi madre después, cuando ella ya creció y pudo ser objeto de que mis abuelos le hablaran de la Biblia, le hablaran de Cristo, y mi madre se arrepintiera y creyera con fe en el Evangelio, mi madre fue salva. Hizo efectiva la salvación de su alma por medio de la fe en el Evangelio. Y cuando mi madre falleció, se fue al cielo con el Señor. Pero cuando ella era chica, ella decía, ¿a dónde me iré cuando me muera? ¿A dónde me iré cuando yo me muera? ¿Hay algún evento más seguro después de nacer que tener que morir? De todos los eventos, de todos los acontecimientos que pueden experimentar los seres humanos, por ejemplo, matrimonio, convertirse en padres, formar familia, entrar a trabajar en el lugar que ellos quieren, en una empresa, de todos los acontecimientos, estudiar alguna carrera que ellos quieren estudiar, titularse de alguna profesión, ser ingeniero, ser abogado, ser médico, de todos los acontecimientos que pudiera experimentar un ser humano, ¿hay algún acontecimiento más seguro después de nacer que tener que morir? Pregunto yo pregunto, apelo al sentido común. Con dos dedos de frente. ¿Hay algún acontecimiento más seguro después de nacer que tener que morir? Y esto aplica para todos los seres humanos, porque no todos los seres humanos van a tener los mismos acontecimientos, van a experimentar las mismas vivencias. Pero todos los seres humanos, sin excepción, ricos y pobres, personas de estrato social bajo, gente millonaria, todos, lo más seguro después de nacer es tener que morir. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo más seguro para el ser humano después de nacer? Lo más seguro, lo que es más seguro, lo que es 100% un hecho que va a ocurrir, innegable, y que le va a ocurrir a todos los seres humanos, me incluyo, yo también. Lo más seguro después de nacer es tener que morir. Y el ser humano vive como si nunca fuese a morir. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el ser humano vive como si nunca fuese a morir? Porque el ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado. Está muerto. El ser humano está muerto espiritualmente, muerto. Está bajo las garras del maligno. El ser humano en general es el habitante del reino de las tinieblas. El primer hombre creado, Adán, él desobedeció a Dios, cometió una desobediencia en el huerto del Edén. Comió del fruto que Dios le mandó no comer. Y de ahí en adelante, el ser humano, la raza humana, quedó bajo las garras del maligno. Todo ser humano que nace en este mundo, cuando deja su estado de niñez y tiene el pleno conocimiento de sus actos, dejando de ser un niño inocente,
Al primer pecado cometido, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces el ser humano de inmediato entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. El proceso de muerte va a continuar con la muerte del cuerpo y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Pero cuando el ser humano muere espiritualmente, está preso en las garras del maligno. Pertenece al reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo el Salvador? Cristo vino a pagar un precio en rescate del alma, rescatar al alma del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo. Eso es lo que dice la Escritura, que un ser humano cuando se arrepiente y cuando cree con fe en el Evangelio es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero mientras el ser humano no nazca de nuevo espiritualmente, el ser humano al morir físicamente va al infierno. Está en las garras de Satanás. Satanás, por así decirlo, ha comprado a toda la raza humana a través de un engaño. La raza humana le pertenece a Dios, Dios la creó, pero Satanás la ha comprado al precio de un engaño. Ahora las almas humanas le pertenecen todas a Satanás, todas. Todo ser humano que nace en este mundo nace trino, espíritu, cuerpo y alma. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de vivos espirituales. Todos los seres humanos están inscritos en el libro de la vida, todos. Y cuando el ser humano peca, dejando de ser inocente, dejando de ser un niño inocente, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. El espíritu muere de inmediato, le sobreviven el cuerpo y el alma. Entonces el ser humano está viviendo, su cuerpo tiene vida, su alma también vive, pero su espíritu está muerto. Y el ser humano necesita que Dios le haga nacer su espíritu de nuevo, porque su espíritu murió. Estaba vivo, pero murió. Por la sentencia por pecar, que es la muerte, aplicada sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Para el cuerpo es cosa de tiempo, para el alma también. Es cosa que el cuerpo muera, el segundo proceso de muerte, la muerte del cuerpo, y el alma va viva al infierno, a esperar en tormento el juicio que bien claramente el Señor se lo reveló al apóstol Juan en Patmos, que es el juicio ante el gran trono blanco, y ahí por un pecado cometido en vida, la sentencia adquirida por pecar se va a ejecutar, se va a ejecutoriar. Y esa sentencia será la muerte del alma. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. El único libro que existe que nos puede dar información acerca de lo que hay más allá de la muerte es la Biblia, de la muerte física. No hay otro libro que nos hable de lo que ocurre más allá después de la muerte física. Y el ser humano, como está muerto espiritualmente, al igual que Adán, cuando Adán pecó, el ser humano lo que hace es evadir a Dios, lo evade, no lo quiere oír porque no lo puede oír, porque está muerto. En Juan capítulo 10, versículos 27 al 28, el Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Y cuando mueran, no morirán para siempre, ¿ya? Cuando mueran físicamente. Y no morirán para siempre, porque yo les resucitaré en el día postrero. Mis ovejas oyen mi voz. El ser humano, cuando yo le hablo, porque yo tengo a Cristo, ¿verdad? Cristo muere en mí, Cristo muere en mí. Entonces, cuando yo le hablo a las personas, le está hablando Cristo a las personas. Pero las personas evaden al Señor porque están muertas espiritualmente. Cuesta mucho que un ser humano le pueda prestar oído a la palabra del Señor, ¿ya? Hablada por una persona como yo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tiene que estar Cristo morando dentro, Cristo, para que la persona tenga la vida eterna. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, Cristo vivía en el interior de Pablo. Entonces, Cristo hablaba a través de Pablo, del apóstol Pablo. Cuando Cristo entró en mí, ahora Cristo habla. A través de mí habla Cristo a las personas muertas espiritualmente. En Juan 5:25, Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espirituales, toda la gente del mundo, oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. O sea, los muertos espirituales tienen que oír a personas como yo, porque yo tengo a Cristo.
y Cristo a través de mí habla a los muertos. Porque el muerto espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locuras, no las puede entender, porque está muerto. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, o sea, se han de discernir estando espiritualmente vivos. Pero como el ser humano está espiritualmente muerto, le parecen locura las palabras del Señor. Las evade, porque no las puede oír. El ser humano le tiene miedo, horror a la muerte, porque está muerto espiritualmente. Le tiene miedo a la muerte física del cuerpo, porque el ser humano está muerto espiritualmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dio un mandamiento a Adán, el primer hombre? En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pues bien, el día que Adán comió, murió espiritualmente. Quedó vivo, pero muerto espiritualmente. Porque Adán dejó de ser inocente, porque comió del fruto que Dios le mandó no comer, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y cuando Adán dejó de ser inocente, dejó de estar inocente, en estado de inocencia, ahora tenía el conocimiento del bien y del mal, cuando pecó, murió espiritualmente. Pecó a conciencia, a pleno conocimiento de lo que era bueno y malo. Sabía que no había que comer del fruto, y lo hizo, comió del fruto. Y una vez que entró en el pleno conocimiento de lo que era bueno y malo, porque comió del fruto del conocimiento de lo que era bueno y malo, lo que tenía que hacer Adán correctamente era pedirle perdón a Dios. Buscar a Dios, hablar con Él, pedirle perdón, y Dios lo hubiese perdonado. Eso era hacer lo bueno. Pero a pleno conocimiento de lo bueno y lo malo, Adán hizo lo malo, porque evadió a Dios. Se fue se acercó a un árbol de higuera, a una higuera, cortó hojas, las cosió, y se hizo junto a Eva, se hizo delantales de hojas de higuera, pensando que así, en forma artificial, estaba todo bien con Dios, y estaba todo mal con Dios. Luego Adán y Eva empezaron a evadir la voz de Dios, que le llamaba, escondiéndose entre los árboles del huerto, porque estaban muertos espiritualmente los dos. Hoy en día todas las personas que están en la playa, esas personas que están ahí en la playa, están todas muertas espiritualmente. Cuando yo voy por el metro, cuando tomo la micro, cuando tomo un Uber, cuando manejo mi vehículo, llevo a alguien, converso con la gente en la feria, o cuando converso con la gente en el supermercado, o cuando estoy en el centro comercial, en el mall, están todos muertos espiritualmente. La gente me podrá saludar, conversar conmigo, pero cuando le hablo yo, o Cristo, a través de mí, le habla a ellos evaden, porque están muertos, igual que Adán y Eva, evadiendo. Adán y Eva evadían la voz de Dios que le llamaba. Adán evadía la voz de Dios. Dios le decía, llamaba a Dios a Adán, y le decía, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿por qué evades mi voz? ¿Dónde estás tú, Adán? Hoy en día, Cristo, a través de mí, y de personas como yo, que tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, Cristo habla a través de nosotros, los nacidos de nuevo, le hablan a los muertos espirituales. Cristo le habla a los muertos espirituales, y los muertos espirituales evaden, no quieren oír. En los videos míos, cuando yo en mi canal de YouTube subo videos, ellos cambian de canal, no quieren oír a Cristo. Pésimo negocio para los muertos espirituales, no querer oír a Cristo. Pésimo negocio para Adán, no querer oír la voz que le llamaba. El que le llamaba era Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está usted, mi querido muerto espiritual? Mujer, hombre muerto espiritualmente. ¿Por qué usted sigue evadiendo la voz de Cristo que le llama? Dice el Señor, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como el carbón, yo los haré blancos como blanca lana, pero venid luego. Aunque te laves con lejía, aunque te cubras con hojas de higuera, aunque te metas en una religión, aunque te vuelvas pentecostal, aunque te vuelvas católico, aunque te vuelvas bautista, aunque te vuelvas mormón, aunque te vuelvas testigo de Jehová, aunque te vistas con hojas de higuera, la mancha de tu pecado permanece delante de mí. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado aún permanece delante de mí. Lo más seguro después de nacer es morir. Y el ser humano vive como si nunca fuese a morir, porque el ser humano está en tinieblas.
el ser humano no quiere hablar de la muerte, le tiene miedo a la muerte, porque no sabe por qué nació, por qué está viviendo, no sabe por qué tiene que morir, no sabe a dónde va después de morir, está en oscuridad, no ve espiritualmente, no oye espiritualmente, no come el pan del cielo, que es la palabra del Señor, no come espiritualmente, no habla, no oye, no ve, porque está muerto espiritualmente. No puede entender las cosas que son de la Biblia, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque estás muerto espiritualmente, estás muerto espiritualmente, estás muerto. Y tienes que ir donde van los muertos, al infierno. Despierta tu realidad, querido amigo. Cambia tu opinión, cambia tu parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios. La palabra es, arrepiéntete. Cambia tu parecer, arrepiéntete. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os cambiáis de parecer, de cómo os parece que os encontráis ante mí, necesitáis que Dios os haga nacer de nuevo espiritualmente, porque están muertos espiritualmente, marchando todos rumbo al infierno. Hoy día yo pagué el teléfono, yo tengo una compañía, yo soy cliente de una compañía de teléfono, la empresa se llama Entel, pagué el teléfono, pagué el gas, la compañía de gas es Lipigas, pagué el gas, pagué el teléfono, pagué la luz. La empresa que me ofrece servicio eléctrico es la empresa Chilquinta. ¿Ya? Pagué la luz, pagué el teléfono, pagué el gas, pagué el agua. La empresa que me ofrece servicio de agua potable es la empresa Esval. Hoy día pagué el gas, pagué la luz, pagué el teléfono, la compañía de celular, pagué el teléfono, pagué el gas, pagué la luz, pagué el agua. Pagué el cable, el servicio de televisión, el cable, pagué el gas, pagué la luz, pagué el agua, pagué el teléfono, porque nada es gratis en esta vida, todo hay que pagarlo, ¿verdad? Nada es gratis, ¿verdad? Todo hay que pagarlo. Nada en esta vida es gratis, todo tiene que pagarse. Hay que pagar la luz, pagar el agua, pagar el cable, pagar el teléfono, hay que pagar la comida, hay que pagar el dividendo del departamento. Nada es gratis en esta vida, todo hay que pagarlo. Igual que los pecados hay que pagarlos. Y los pecados se pagan con la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Así se pagan los pecados que cometemos, con la muerte. ¿Cuál es la causa del por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Por el pecado. Por el pecado que cometemos nosotros. El pecado, ante los ojos de Dios, es un delito de pena de muerte. Es un delito que tiene que ser condenado con la pena de muerte. Y nosotros somos trinos, somos espíritu, cuerpo y alma. Y cuando una persona deja de ser niñito inocente y adquiere el pleno conocimiento de sus actos, la sentencia contra el pecado cometido se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y todo ser humano entra, yo me incluyo, entramos en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Es lo primero que muere en nosotros, el espíritu. Luego, con el tiempo, el proceso de muerte va a continuar con la muerte física del cuerpo. Y el proceso de muerte va a culminar con la muerte del alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo y muere el alma. Y Dios vino a salvarnos el alma, porque no nos vino a salvar de la muerte espiritual, de que no muriese el espíritu. No nos vino a salvar de la muerte física, de que no muriese el cuerpo. Vino a impedir que no fuese quitada la vida al alma, de que nunca muriese el alma. El alma que pecare, esa morirá, dijo Dios en Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser expulsado del huerto del Edén? 1. ¿Y de ahí en adelante podía hacer algo Adán para evitar que Dios lo expulsara del huerto? Nada. ¿Qué es lo que es muerte? Separación. Thanatos en griego. Thanatos, separación. Estar separado del Creador. Entonces Adán tenía unión con el Creador. Estaba unido. Conversaba Dios con Adán al aire del día en el huerto del Edén. Pero cuando Adán entró en muerte, fue separado de Dios. Muerte, separado.
separación. Fue separado porque fue expulsado del huerto del Edén. Dios tenía comunión con Adán en el huerto del Edén. Pero cuando Adán entró en condenación, pecó, fue separado, expulsado del huerto del Edén, expulsado de la presencia de Dios. Eso es muerte, separación. En el idioma griego, la palabra muerte se escribe thanatos, thanatos. Significa separado, separación. Entonces cuando el ser humano que es trino comete su primer pecado, dejando de ser un niño inocente, se le aplica la muerte. El espíritu es separado del cuerpo y del alma, y el espíritu es separado, muere. Luego, el alma es separada del cuerpo, el cuerpo muere, y el alma viva va a parar al infierno, que es una antesala en tormentos, en espera del juicio, porque pecó y tiene que rendir cuenta por ese pecado. Ningún pecado puede quedar impune. O sea, la cuenta tiene que pagarse, no puede quedar la cuenta impaga. Hoy día yo pagué la luz, pagué el agua, pagué el teléfono, pagué el cable, pagué el gas, pagué la cuenta del teléfono, la pagué la cuenta del gas, pagué la cuenta del gas, pagué la cuenta de la luz, pagué el gas, pagué el cable, pagué el teléfono, pagué la compañía de telefonía celular, pagué el cable, porque la cuenta hay que pagarla, no puede quedar impaga. Porque si no me suspenden el servicio. Y los pecados hay que pagarlos. Nada es gratis en esta vida. O la cuenta del gas la pago yo, o la cuenta del gas me la paga mi papá. Pero mi papá murió. Cuando yo era joven, era niño, vivía con mis padres. Entonces los que se encargaban del pago del gas, el pago de la luz, el pago del agua, eran mis padres. Yo no pagaban mis padres. Pero cuando yo ya me independicé, ya crecí, hice mi propia vida, me fui de la casa de mis padres y ahora yo me hice cargo de mis propios gastos. Entonces yo tengo que pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono. Nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Todo hay que pagarlo. Los pecados también. Los pecados no pueden quedar sin ser pagados. Y los pecados se pagan con la muerte. Ningún pecado puede quedar impune. Y como dice la Biblia en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe un ser humano que nunca peque. Y al pecar, ese pecado tiene que pagarse con la muerte del espíritu, el cuerpo y el alma. Cuando nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar el arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El apóstol Pablo empezó a pregonar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ya eso está en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Que se arrepientan. Ha mandado a todos los hombres Dios que se arrepientan. Que todos los hombres están demandados por Dios a que se arrepientan, En Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio de salvación, Él comenzó a pregonar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Arrepentíos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Claro, Lucas 13, versículo 1 al 5, el Señor empezó a decir, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que arrepentirse. Y hay que creer con fe en el Evangelio.
El Señor dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Y los muertos espirituales, todo el mundo cristiano que está muerto espiritualmente, falso cristiano, la cristiandad falsa, me refiero a los católicos y a los evangélicos, están todos marchando rumbo al infierno, no tienen la menor idea de qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación, no saben qué es lo que es el arrepentimiento, no tienen idea, no entienden cuál es el significado de la palabra arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? ¿De qué tengo que arrepentirme? Dicen los evangélicos. Todos los evangélicos, ¿eh? Adventistas, pentecostales, luteranos, anglicanos, testigos de Jehová, mormones. A cuánto religioso evangélico o católico tú le preguntes, ¿tú sabes lo que es el arrepentimiento para salvación? El que siempre Dios demanda al hombre que se arrepienta, que el hombre cumpla con este mandato de Dios, que se arrepienta. Los evangélicos no tienen la menor idea, no tienen la menor idea de cuál sea el arrepentimiento que Dios demanda al hombre para salvación. Ellos dicen hay que arrepentirse de los pecados. Pobrecito. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Amigo, arrepiéntete de tus pecados. Cuando una persona dejó de ser niño inocente, dejó la inocencia a un niño, porque el Señor dice de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:14, de los niñitos inocentes, porque ellos no saben lo que hacen. Pero cuando ya el ser humano sabe perfectamente lo que es hacer lo bueno y lo malo, dejó de ser un niñito inocente, ahora está expuesto a la condena. Porque lo que haga el ser humano a plena conciencia de lo que es bueno y malo, o lo que dejes de hacer, la sentencia contra el pecado cometido a plena conciencia, ¿ya? La cual es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto. No hay arrepentimiento de los pecados que le valga para que la sentencia que el alma adquirió a la muerte por haber pecado quede sin efecto. O sea, ya no importa si tú te arrepientes de todos tus pecados, ya pecaste ya. No hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma, la cual ya adquirió por haber pecado, deje de estar vigente sobre él, quede sin efecto, nada. Ni arrepentimiento de los pecados, ni que tú dejes de pecar, ya pecaste ya. Y penalmente hablando, no hay ninguna otra sentencia ya para la persona que pecó, sino la muerte del alma. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada, no puede quedar impune. Entonces cuando tú le preguntas a un cristiano evangélico, dime tú, ¿qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación? ¿Cuándo yo me arrepiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para cumplir con esta demanda del arrepentimiento? Los evangélicos dicen, tienes que arrepentirte de tus pecados. No, eso no es cierto, eso es mentira. No es verdad eso. No, el arrepentimiento que Dios demanda no es de los pecados. No. Es una palabra compleja, la palabra arrepentimiento. En el idioma griego antiguo, idioma con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, esa palabra está compuesta de dos palabras. La primera palabra es la palabra meta, y la segunda palabra es la palabra no boité. Meta no boité. Se traduce arrepentimiento, pero en el idioma griego antiguo la palabra se escribe no boité. Por ejemplo, mente en griego se escribe noia, y metanoia significa cambio de mente o cambio de mentalidad. Ahora metanoboité significa cambio de los pensamientos que hay en la mente, cambio de opinión, cambio de tu parecer, cambio de tus pensamientos. Cambia tus pensamientos, cambia tu parecer, cambia de opinión, cambia de idea. Es un cambio mental, de lo que uno opina, de lo que uno piensa. Eso significa, arrepentimiento es cambio de opinión, cambio de parecer, cambio de pensamiento, cambio en el pensar. Metanoboité, así es, arrepentimiento, metanoboité. Metanoia, cambio de mente. Metanoboité,
Cambio de los pensamientos que tienes en la mente. Cuando yo converso con la gente y le hablo de la Biblia, le hablo del Señor Jesucristo, las personas me dicen a mí, mira, yo pienso que Dios no existe. Yo pienso que existe Buda. Yo pienso que existe el mantra. Yo pienso que el infierno lo inventaron los hombres. Yo pienso que la Biblia la escribieron los hombres. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que, otros dicen, yo pienso que existe Dios. El Dios que yo pienso es un Dios que es puro amor. Y yo pienso que yo no soy tan malo como los demás. Los demás son malos, pero yo no soy tan malo como los demás. Eso es lo que yo opino. Yo opino que ¿por qué Dios tendría que a mí condenarme? ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a nadie. Entonces yo le digo a ellos, ¿eso es lo que usted piensa? Eso es lo que yo pienso. Eso es mi pensar. Es lo que me parece a mí, dicen ellos. A mí me parece que Diosito es puro amor y que Diosito premia a los que son buenos, se los lleva al cielo. Eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que yo pienso. Es mi opinión. Eso es mi opinión. Tienes que respetar mi opinión, dicen ellos. Tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión. Tú tienes tu credo, yo tengo mi credo. Eso es lo que yo pienso, eso es lo que a mí me parece, dicen ellos. ¿Por qué Dios tendría que a mí condenarme al infierno si es que existe el infierno? Porque a mí me parece que el infierno fue inventado por los hombres. Porque según lo que yo pienso, el Dios que yo creo es un Dios de puro amor. Eso es lo que yo pienso, eso es mi opinión. ¿Por qué Dios tendría que a mí condenarme al infierno si yo no le he hecho mal a nadie? En lo que respecta a mí, si hay alguien que está con alguna necesidad, que le falte dinero, que tenga alguna necesidad, que yo lo lleve en auto, que esté botado en la calle, que se le haya echado a perder el vehículo, que esté en pana, yo de inmediato voy, lo remolco el vehículo de él, lo llevo a un servicentro, le presto dinero. ¿Hay algo que tú tengas necesidad? ¿Yo te puedo ayudar? ¿Por qué Dios tendría que a mí condenarme si yo no le he hecho mal a nadie? Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, que yo no le he hecho mal a nadie. Yo pienso que hay un Dios que es puro amor. Eso es lo que yo pienso, mi parecer, mi opinión. Cambia tu parecer, cambia de opinión, cambia tus pensamientos, cámbialo. Porque no es como tú piensas. No es como tú estás pensando. Arrepiéntete, cambia de parecer, cambia de opinión. Arrepiéntete, arrepentidos. Ustedes no son buenos ante los ojos de Dios. Yo no soy bueno, usted tampoco. Yo pienso que yo soy bueno, que los demás son malos, yo soy bueno. Yo pienso que yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena porque yo no le he hecho mal a nadie, eso es lo que yo pienso yo. Tienes que respetar lo que yo pienso, tienes que respetarlo, eso es lo que pienso yo, dicen ellos. Yo pienso que hay un Dios que es puro amor, yo pienso que el Dios que yo creo es Buda, o el mantra, o el Dios hindú, de los hindúes. Hay muchos dioses. Todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Hay un solo camino. No hay dos, no hay tres. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, yo pienso que hay muchos caminos para llevarnos a Dios. Todos los caminos nos llevan a Dios. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que es mi pensar, lo que yo pienso. Cambia tus pensamientos. Tus pensamientos están equivocados. Lo que tú piensas está mal, no está bien. Arrepiéntete. Cambia de opinión. Cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete. Porque tú no haces lo bueno ante Dios. De hecho, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que está escrito en Romanos 3, versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tú dices que tú eres bueno, que haces lo bueno, que los demás hacen lo malo. Entonces la persona dice, mire, a mí me parece que un Dios en el cual yo creo es un Dios de amor. Eso es lo que me parece a mí. Yo pienso que no tengo por qué ser objeto de ninguna condena porque yo no le he hecho mal a nadie. Los demás son malos. Los que están en las cárceles, los delincuentes, se merecen el infierno, pero yo no, porque yo no le he hecho mal a nadie. Yo te puedo ayudar a ti, a cualquier persona que esté en necesidad, yo lo ayudo. ¿Por qué Dios tendría que condenarme a mí si yo soy bueno, no soy malo? Yo hago cosas buenas. Yo ayudo a la gente. Yo a quien puedo le ayudo. Hago lo bueno yo. Es que está escrito en Romanos 3:12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero yo hago lo bueno. Yo soy un buen papá.
Yo a todos mis hijos los quiero por igual, les compro de todo, soy un buen proveedor, amo a mis hijos, amo a mi esposa, amo a mi familia. ¿Por qué Dios tendría que a mí condenarme al infierno? A mí me parece que el Dios que yo creo es un Dios de amor. Eso es lo que a mí me parece. Querido amigo, mirad, tú no eres bueno, porque si tú fueras bueno, no pecarías. Y tú pecas porque vienes moralmente corrompido, por eso pecas. Si tú fueras bueno, si tú no estuvieras moralmente corrompido, nunca pecarías. Pero tú has pecado. Bueno, como todos, pues, amigos, dicen ellos, como todos somos pecadores. ¿Saben lo que es un pecado? Es un delito de pena de muerte. Un pecado. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y tú ya pecaste, al igual que yo. Sí, pues, amigo, don Ulises, todos pecamos, pero Dios es un Dios de amor que nos perdona. No, penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que sea sentenciado un pecado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Está escrito en Ezequiel 18:4. Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó. Usted debiera cambiar de parecer. A usted le debiera parecer que su alma está sentenciada al lago de fuego, a la muerte segunda, a la muerte del alma. Y usted no quiere pensar así. Usted no quiere verse así. Véase así. Cambie su parecer que usted tiene. Porque a usted le parece que usted va al cielo. Que cuando usted se muera va al cielo porque usted no le ha hecho mal a nadie. ¿Por qué Dios, según usted, por qué tendría que ser condenado al infierno si usted no le ha hecho mal a nadie? Según usted. Eso según su parecer. Cambie de parecer. Arrepiéntase. Porque por usted haber pecado, su alma quedó sentenciada a la muerte. Y una vez que su alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada en lo absoluto que usted, a partir de haber pecado y haber quedado su alma sentenciada a la muerte, a partir de ahí en adelante ya no importa si ya no peca más, porque ya pecó. Y de ahí en adelante ya no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de su alma quede sin efecto. Tiene que arrepentirse. Tiene que rendirse a esta realidad. Tiene que aceptarla. Y usted no la quiere aceptar. Usted no quiere cambiar de parecer. La palabra arrepentimiento, el arrepentimiento que Dios demanda, es un cambio interno en los pensamientos del hombre respecto de cómo el hombre se encuentra ante Dios en el aspecto moral, espiritual y judicial. En el aspecto moral, el hombre debiera pensar que se encuentra corrompido, que jamás podrá evitar cometer pecados, jamás lo podrá evitar. Podrá evitar cometer pecados en una cantidad importante, en un porcentaje importante, pero el 100% que el ser humano alcance la sublimación moral, o sea que llegue un punto en su vida en que a partir de ese punto en adelante ya nunca más cometa pecados, olvídese, amigo, eso jamás le va a pasar a nadie, ni a mí ni a usted, a nadie. Y es por eso estamos moralmente corrompidos, por eso que jamás podremos llegar a la sublimación moral, jamás podremos evitar pecar, nunca más pecar, que lleguemos a un punto en nuestra vida, un punto de inflexión, ¿ya? Un antes y un después, punto de inflexión. Antes yo caía en pecados, a partir de ese punto de inflexión en adelante, ahora ya no peco nunca más. Eso jamás va a suceder. Jamás va a suceder eso. Y cada vez que el ser humano peca, cada vez que el ser humano comete un nuevo pecado, adquiere otra sentencia a la muerte del alma. Y conforme el ser humano va pecando y pecando y pecando, va acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra su alma. Y este proceso de ir acumulando y acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, es un proceso que no se puede revertir. Porque las sentencias no se pueden negociar. No puede quedar ningún pecado impune, penalmente hablando. Lo que tiene que ver con el alma. El alma que pecare esa morirá. Usted pecó, su alma quedó, el alma de usted quedó sentenciada a la muerte. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. No puede quedar impune. Los pecados hay que pagarlos. Igual que la cuenta de la luz, la cuenta del gas, hay que pagarla. La cuenta del teléfono. ¿Cómo se pagan los pecados? ¿Cómo se pagan los pecados? ¿Cómo pago yo la cuenta del teléfono? Con dinero. Yo todos los meses tengo que pagar 25.000 pesos a la compañía Entel. Todos los meses. 25.000 pesos mensuales. La luz eléctrica. Con este país comunista, con los demonios que nos están gobernando, los demonios, porque son verdaderos demonios. Y Dios pido que en la tremenda misericordia del Señor, en su gran misericordia,
Dios nos conceda, porque los chilenos no se lo merecen, pero por mis oraciones, yo le pido al Señor que Dios permita, nos conceda, que salga presidente Axel Kaiser, el único presidente que Dios lo puede usar para frenar un poco la podredumbre que hay en este país. Porque los otros candidatos, por ejemplo, son todos comunistas, de izquierda, globalistas, incluyendo José Antonio Kast, que ya se vendió. Pero digamos, Axel Kaiser es el único presidente el único candidato que podría hacer algo, el único valiente, el único que se ha traído a resaltar el legado del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, el único valiente, el único que ha dicho que hay que reprimir la maldad con la pena de muerte. O sea, a los terroristas de izquierda hay que darle balazo, tienen que haber bajas, tienen que haber gente muerta. Y a pesar que Axel Kaiser sabe que se le van a venir encima todos los globalistas con este tema de los derechos humanos y lo van a meter a la cárcel, lo van a juzgar por ser un violador de derechos humanos, todos los organismos demoníacos que le van a venir encima al pobre Axel Kaiser, si es que sale presidente. Axel Kaiser está dispuesto incluso a inmolarse. Hay que ser muy valiente, extremadamente valiente para ser presidente de una nación que ha sido tomada por el globalismo, como es Chile, y todos los países del mundo. Bueno, pero volviendo al punto. Todo hay que pagar, nada es gratis en esta vida. Los pecados también tienen que pagarse. Es por eso que en Juan 8:24, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo dice, advierte el Señor Jesucristo a los que son incrédulos a su tan grande y poderosa salvación consumada en la cruz. Porque nuestro Señor Jesucristo consumó en la cruz de Calvario la promesa que nos hizo. Porque nuestro Dios, en la persona de Cristo, nos hizo una promesa. Esa promesa fue vida eterna. Nos prometió darnos vida eterna. Juan 10:28. En Juan 10:28 Cristo prometió, y yo le doy vida eterna. Y ¿sabes? Los pentecostales no tienen la menor idea de lo que es vida eterna. A un pentecostal le preguntas ¿tú sabes lo que es la vida eterna? Es algo que puede dejar de ser, que se puede perder. ¿Cómo algo eterno puede dejar de ser? Si deja de ser, entonces no es eterno. Lo que no es eterno es finito, deja de ser, se acaba. Porque es finito, no es eterno. Pero eterno significa para siempre. Nunca dejar de ser. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. Cristo nos da vida. No una vida que deja de ser, que se pierde. No nos da una salvación que deja de ser, que se pierde. Nos da una salvación perpetua. Nos da vida eterna, que nunca deja de ser. Entonces los pentecostales dicen, es que si tú no permaneces con el pámpano de la vid, conforme a Juan 15, el 1 al 7, eres cortado y echado al fuego. Entonces se pierde la salvación. Si tú eres tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16, porque Cristo dijo, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Entonces tienes que tú dejar de ser tibio, porque si tú no dejas de ser tibio, te vas al infierno. Pero si Cristo nos dio una salvación eterna, vida eterna, nos prometió Cristo eso. Yo le doy vida eterna. Eso fue lo que dijo Cristo en Juan 10:28. Miren, nuestro Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz, fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. Y produjo la tierra hierba verde, que dio semilla. Dijo Dios, el Dios Trino, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fue hecho el hombre. El mar de Galilea estaba en tempestad. Los discípulos del Señor despertaron al Señor porque el mar de Galilea estaba en tempestad. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, despierta que perecemos. Y el Señor se incorporó y el Señor dijo al mar de Galilea, calla, enmudece.
Y lo que el Señor dijo se cumplió. Desapareció la tempestad. El mar quedó calmo. En la cruz del Calvario, cuando Cristo expió todos nuestros pecados, los cargó Él y los pagó Él, antes de entregar su Espíritu, en Juan 19:30, Cristo exclamó, ¡consumado es! Juan 19:30. ¿Qué fue aquello que fue consumado? Lo que nos prometió, la vida eterna. Y lo que Dios dice, lo cumple, se cumple. Dijo el Señor, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Dice la Escritura de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los llevó Cristo nuestros pecados. Él se lo dejó imputar penalmente a él, como si él los hubiese cometido todos, para él pagarlo. Cristo paga por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Nos pagó, el Señor nos pagó a nosotros nuestros pecados. Entonces, si los pagó Cristo, ya no los pagamos nosotros. Porque todo tiene que pagarse, nada es gratis en esta vida. Hay que pagar el agua, pagar la luz, pagar el dividendo, pagar la benzina, pagar el celular, pagar el teléfono, pagar el cable y también los pecados, hay que pagarlos. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros, los pagó Él. El Evangelio, que el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, es un anuncio que da respuesta a la pregunta, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna? El anuncio dice, murió por los pecados de nosotros. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo? Porque nos hizo una promesa, darnos vida eterna. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Cristo para cumplir la promesa que nos hizo? Tuvo que morir por los pecados de nosotros. ¿Y dónde está escrito eso? En 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y eso que está escrito ahí se llama Evangelio. El Evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. ¿Entiende usted lo que es el arrepentimiento y el Evangelio ahora? Porque si usted le pregunta a un católico o a un evangélico, no tiene la menor idea de lo que es el arrepentimiento y de lo que es el Evangelio. Pero yo se lo estoy explicando, para que usted entienda lo que es el arrepentimiento, que Dios demanda cumplirlo, obedecerlo, y para que usted también entienda lo que es el Evangelio, que el Señor manda creerlo con fe para poder ser salvo. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Ahora, ¿entendió? ¿Entendió ahora? ¿Aprendió lo que realmente significa el arrepentimiento que Dios demanda para salvación? ¿Lo entendió bien? ¿Y entendió el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Si usted le pregunta a un cristiano católico o evangélico, le pregunta, dígame, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? El que Dios demanda, que el hombre tenga que obedecer a este mandato de arrepentimiento, arrepentirse. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder arrepentirse? ¿Qué es lo que es arrepentimiento? Para que yo pueda arrepentirme, tengo que conocer lo que es el arrepentimiento. Dígame, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Cuándo yo me arrepiento? ¿Cuándo hago qué cosa? Entonces todos los cristianos, católicos o evangélicos le van a responder, si usted tiene que arrepentirse de sus pecados. No, eso no es cierto, es mentira eso, no es verdad. Nosotros siempre tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando pecamos nosotros tenemos que arrepentirnos de los pecados cometidos, de las malas obras. Si yo hago algo malo, tengo que arrepentirme de haber hecho algo malo. Pero el arrepentimiento de las cosas malas, de los pecados, no es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación. Esa palabra se escribe metanoité en griego. Se traduce arrepentimiento. ¿Les gusta el mar? ¿Les gusta el mar? El mar. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Advierte el Señor, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. Miren, hay una persona ahí que está mirando. Mira para acá. Iniciando su ministerio de salvación en la tierra, nuestro Señor Jesucristo comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advierte el Señor solemnemente: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Si usted pone atención, se da cuenta que el Señor no dice: el que fuera un pecador será condenado. El que fuera un tibio será condenado. El que no permaneciere cual pámpano en la vid será condenado. El que no viviera una vida en santidad será condenado. No. Cristo dice: el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Y por qué? ¿Por qué la persona que no crea en el Evangelio va a ser condenada? Porque al no creer en estas buenas noticias de salvación, que dicen que Cristo murió por los pecados de nosotros, invalida, por su incredulidad, invalida lo que hizo Cristo para podernos salvar, para poder cumplir la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. Invalida lo que hizo Cristo, anula lo que hizo Cristo por la incredulidad de la persona, quedando la persona expuesta a ella tener que responder por sus pecados. Porque los pecados tienen que pagarse, no pueden quedar impunes, ¿me entienden? Y penalmente no hay ninguna otra forma en que un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, sea debidamente sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. En Juan 8:24, el Señor dice a todos los que son incrédulos, a los que son indiferentes, a la tan grande salvación consumada por Cristo en la cruz, en favor de todos los seres humanos del mundo. Pero que cada ser humano en particular la tiene que hacer efectiva por la fe, creyéndola con todo el corazón. En Juan 8:24 el Señor Jesucristo advierte y dice: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no creyereis que yo compré tu alma al precio de mi vida, si no creyereis que yo rescaté tu alma, la rescaté del infierno, te la rescaté tu alma de las garras de Satanás, si no creyereis que yo soy tu redentor, aquel que pagó el precio completo en rescate de tu alma, invalida lo que yo hice por ti, lo invalidas, por tu indiferencia, por tu ser escéptico a la verdad, por ser un escéptico. Soy escéptico, pongo en duda, objeto, no creo, o creo pero no del todo. A Cristo hay que creerle con todo el corazón, sin ninguna duda, con fe, porque creer pero no del todo, para Dios es otra forma de no creer, es otra forma de llamar a Dios mentiroso. Que Dios no cumplió la promesa que nos hizo. Sí la cumplió, porque lo que Dios promete lo cumple. En la cruz del Calvario, Cristo dijo: consumado es, Juan 19:30. ¿Qué fue consumado? La promesa que nos hizo, darnos vida eterna. Eso fue lo consumado. ¿Se acuerdan que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz? Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla. Y produjo la tierra hierba verde, que dio semilla. Al mar de Galilea, que estaba tempestuoso, el Señor le dijo: calla, enmudece. E hizo caso. Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y el Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó. O sea, lo que Dios dice se cumple. Y en la cruz del Calvario Cristo dijo: consumado es. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. Y ahí falleció físicamente. Consumado es, Juan 19:30. ¿Qué fue lo consumado por Cristo en la cruz? Lo que nos prometió, darnos vida eterna. A partir de ahí, la condenación es por no creer. No por ser un pecador, por ser un tibio, por no vivir una vida en santidad, porque tú no permaneces con el pámpano en la vid, porque tú eres una persona pecadora, porque tú vives en pecado. No, es por no creer. Si ya la salvación fue consumada, totalmente acabada, completada la salvación, ya te salvó Cristo. Ahora tú tienes que entender que sin Cristo, sin que Cristo te haya sustituido en la cruz, porque Él en vez de ti murió por los pecados tuyos,
entonces tú quedas expuesto a tú tener que pagar tus pecados, porque los pecados, la cuenta hay que pagarla. No puede quedar judicialmente ningún pecado impune. O los pecados los pagas tú, o los pecados tuyos tú crees que te los pagó Cristo en la cruz. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Advierte el Señor a los incrédulos. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Le hago una pregunta encarecidamente, mi querido oyente o televidente. La pregunta es, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Usted sabe a dónde va después de morir? Porque no hay algo más seguro después de nacer que tener que morir. ¿Sí o no? Hay algo más seguro y que ocurre para todo ser humano por igual, ¿eh? A todos nos va a ocurrir lo mismo. ¿Hay algo más seguro después de nacer que tener que morir? No hay nada más seguro después de nacer que tener que morir. Es lo más seguro. Y cuando usted muera, ¿dónde irá a parar su alma? ¿O usted es de los tontos que creen que todo se acaba con la muerte? Los pueblos ancestrales, los pueblos originarios, siempre entendían que había un más allá. Por eso que había momias. Por eso que los aztecas, los mayas, los incas, los egipcios, todos entendían que hay un más allá, que no todo acaba con la muerte. El concepto de la eternidad está internalizado en el corazón de los hombres. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice, Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. No todo acaba con la muerte, mi querido amigo. Con la muerte del cuerpo, la persona entra a la eternidad, para siempre, existencia eterna. ¿Pero en qué estado? ¿En qué estado de existencia eterna? ¿En estado de vida o en estado de muerte? ¿Estado de eterna separación de su Creador? ¿Existiendo eternamente separado de su Creador por toda la eternidad? ¿O unido a su Creador eternamente? Recordemos que muerte es separación, tánatos. La muerte primera en nosotros es cuando se separa nuestro yo, el alma, del cuerpo, y el cuerpo queda cadáver. La muerte segunda es cuando el alma humana queda eternamente separada respecto al Creador, y con ausencia absoluta, El alma queda existiendo separada del Creador para siempre, y con existencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Esa persona, ya sea hombre o mujer, el alma, que no tiene sexo, el alma es unisex, el cuerpo es sexuado, pero el alma no. Esa persona, esa alma, estará existiendo eternamente en el lago de fuego, con ausencia absoluta de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. O sea, esa alma estará en un solitario eterno en el lago de fuego. Nunca más esa alma podrá oír otra voz humana, nunca más. Nunca más el alma podrá oír el dulce trinar de un pajarito. Nunca más el alma ver el mar. Nunca más ver el mar, la playa, ver el sol, la nube, las estrellas, nunca más. Por toda la eternidad. Nunca más tener la dicha de tener otra persona al lado. Estará en un solitario eterno, existiendo eternamente separada la persona de Dios y con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. En un solitario absoluto. Ausencia total de luz, ausencia total de ruido. Muerte es total separación de Dios y de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando Dios. Eso es muerte, tánatos, existencia en estado de muerte eterna, en estado de separación de Dios y con ausencia absoluta de todo lo que Dios ha creado y seguirá creando. Para una persona que quiera pensar que todo acaba con la muerte, le tengo malas noticias. No todo acaba con la muerte. No, está muy lejos de ocurrir eso. Está muy lejos de que eso ocurra. La persona está totalmente... Le tengo que dar mala noticia a la persona que diga que todo acaba con la muerte. Toda persona que quiera suicidarse y decir, adiós mundo cruel, nunca más te veré,
No, porque cuando se muere la persona, entra en la eternidad. ¿En qué estado? ¿En qué estado? ¿En cuál de los dos estados va a entrar el alma? ¿En estado de muerte eterna o en estado de vida eterna? Eso se decide aquí, antes de morir. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, junto con todos sus colaboradores, exhorta y dice, el apóstol Pablo junto con sus colaboradores, dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No cuando te mueras, físicamente, porque cuando tu alma salga del cuerpo, habrás sellado eternamente el destino de tu alma, sin jamás poderlo revertir. O irás a la eternidad en estado de vida, o irás a la eternidad en estado de muerte. Tú decides, pero antes de morir. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren negros como el carbón, yo los haré blancos como la lana, pero venid luego, antes que mueras. Es ahora el tiempo aceptable, antes de que mueras, es ahora el día de salvación. Y a la mayoría, no piensen ustedes que yo hago estos videos y no le hablo a nadie de Cristo. A toda gente le hablo de Cristo. A esas personas que están en la playa, le hablé del Señor. Pero ellos dijeron, es que no creemos en esas cosas, amigo. No nos hable de eso. Miren, esas personas que están en la playa, ¿ven? ¿Ven esas personas que están en la playa? Yo le hablé, le dije, ¿les puedo hablar de Cristo, del Evangelio? ¿Conocen ustedes lo que es el arrepentimiento que Dios demanda para salvación? ¿Entienden ustedes qué significa arrepentirse para con Dios? ¿Entienden lo que significa el Evangelio? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Me dijeron, no, sabes que estamos aquí disfrutando de la playa, amigo, por favor, en otro momento, ahora no. Entonces no piensen ustedes que yo paso puro haciendo videos y no le hablo a la gente cara a cara. Yo me pongo en el mall de Marina Arauco, en Viña, me pongo también en el Paseo Humada a repartir tratados, a hablar de Cristo y la gente no quiere atender. Pasa indiferente la gente. Entonces lo que yo aprovecho es de hacer videos por si alguien, digamos, sintiera algún interés de oír de cosas que son más allá de esta vida, cosas eternas. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque al Señor lo empezaron a dejar solo, empezaron a abandonarlo. Y el Señor le dijo a los poquitos discípulos que iban quedando, ¿queréis también iros vosotros? Porque todos los discípulos le empezaron a decir al Señor, Señor, dura es tu palabra, es dura, tú eres un ser muy duro, hablas muy golpeado, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede recibir? Y empezaron a dejarlo solo al Señor. Entonces el Señor se dirigió a sus discípulos y les dijo, ¿queréis también iros vosotros? ¿También queréis iros vosotros y dejarme solo? Y el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La verdad duele, ¿eh? La verdad duele. Y la gente quiere ser lisonjeada. La gente quiere que le digan cosas lindas. ¡Qué linda es usted, señora! ¡Qué buena! Usted se merece el cielo. Eso es lo que quiere oír la gente. La gente quiere oír que le digan cositas lindas. Usted es una buena persona. Usted es muy buena persona, usted. Una mujer abnegada. Una buena madre. Una buena esposa. ¿Ah? O usted es un buen marido, un hombre muy trabajador, muy abnegado. Usted es una persona muy buena, se merece el cielo. Eso es lo que el ser humano quiere oír. Quiere oír la mentira, quiere ser engañado. El ser humano no quiere oír la verdad. El ser humano no quiere oír la verdad. El ser humano rechaza la verdad. El ser humano rechaza la verdad. El ser humano rechaza la verdad. No quiere prestar oído a la verdad. La verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Y el ser humano no quiere oír a Cristo. Pésimo negocio. Pésimo negocio hace el ser humano al no querer prestarle oído a Cristo. Y Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. El apóstol Pablo decía respecto de sí. Gálatas 2:20. Pablo decía, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Toda persona que se arrepiente
y deposita fe en el Evangelio, cree con fe en el Evangelio, le es suministrado espiritualmente a Cristo. Suministrado, bautismo espiritual. Cristo viene a vivir espiritualmente dentro de la persona. Ahora la persona que ha hecho efectiva la salvación de su alma, mediante la fe en el Evangelio, tiene a Cristo. Y ahora Cristo habla a los muertos espirituales a través de lo que tenemos a Cristo. Habla Cristo por nuestra boca. El muerto espiritual no puede entender la Biblia, no la entiende, porque está muerto espiritualmente. Y toda la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, dice Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga, alumbre vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento que escribieron la Biblia, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Las cosas que están escritas en la Biblia son las cosas del Espíritu Santo, son las cosas que son del Espíritu de Dios. Y en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice: porque el hombre natural no percibe, no entiende, no puede entender, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. El espiritual es aquel que estaba muerto espiritualmente, pero al haberse arrepentido y haber depositado fe en el Evangelio, Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo, nació de nuevo. Así como se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Nicodemo, os es necesario espiritualmente nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver, va a estar ciego espiritualmente. El que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces los muertos espirituales no pueden entrar al cielo. Tienen que ser objeto de que Dios le haga nacer sus espíritus de nuevo. Pero para tal cosa, las dos demandas del Señor son arrepentidos y creed en el Evangelio. Y en tanto el ser humano no se quiere arrepentir, no quiera cambiar su parecer respecto de cómo se encuentra ante Dios, y no quiera creer que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, va a seguir siendo muerto espiritualmente, va a ser un muerto espiritual todavía. Dios no le va a hacer nacer su espíritu de nuevo, no va a pasar de muerte a vida. Todavía va a permanecer en el reino de las tinieblas. No va a pasar al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Va a estar todavía en el reino de las tinieblas, sin saber a dónde va después de morir. En Juan 12:35 el Señor dijo: el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Juan 12:46. Cristo dice: yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. Los que hemos creído en Cristo. 1 Juan 5:13. El apóstol Juan diciendo a nosotros que hemos creído en Cristo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé a dónde voy después de morir. A la vida eterna con Cristo. Lo que Cristo nos prometió, vida eterna. Pero el que no ha creído en Cristo no sabe a dónde va después de morir. Le tiene miedo a la muerte porque no sabe a dónde va. ¿Usted sabe a dónde va después de morir? No sé. Dios sabrá lo que hace conmigo. Está en tiniebla usted. Y usted está en tiniebla porque usted no se ha arrepentido y no ha depositado fe en el Evangelio. Que son las dos demandas del Señor. Que el hombre tiene que cumplirlas para poder ser salvo del infierno. Para poder hacer efectiva la vida eterna que ya Cristo consumó en la cruz en favor de todo ser humano. Porque lo que Dios promete lo cumple, y lo cumplió en la cruz. Dios prometió darnos vida eterna, Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario exclamó, antes de entregar su espíritu: consumado es, Juan 19:30. Está consumada la promesa que les hice, darles vida eterna. Ahora hay que creerla. Usted tiene que creer que Cristo le dio vida eterna. Pero para llegar a creer de todo corazón, uno tiene que arrepentirse. Tiene que cambiar su parecer respecto de cómo se encuentra espiritual, moral y judicialmente ante Dios.
De estas tres condiciones, la condición espiritual, moral y judicial, cuando la persona se arrepiente y deposita fe en el Evangelio y hace efectiva la salvación de su alma, de esas tres condiciones cambian dos. Cambia la condición espiritual porque nace de nuevo espiritualmente, antes estaba muerto, Dios le hace nacer su espíritu de nuevo, esa condición espiritual cambió. Y la condición judicial también, porque antes el alma estaba sentenciada a la muerte eterna, al lago de fuego, a tener que ir al juicio ante el gran trono blanco, pero esas cosas pasaron. Ahora el alma tiene vida eterna, inmortalidad, está en el reino de luz. Fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero la condición moral no cambia, porque sigue el alma viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y toda vez que el ser humano viva en un cuerpo de carne y hueso, va a pecar, hasta que se muera físicamente. Por eso que el Señor dice que es necesario, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:53, dice el apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Esto corruptible, el cuerpo. Que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Y por qué es necesario? 1 Corintios 15:53. Porque toda vez que nosotros vivamos en un cuerpo de carne y hueso, va a estar operando la ley del pecado que está en nuestros miembros. La que le está reconociendo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 al 25. Ley del pecado que está en nuestros miembros. Por eso que el apóstol Pablo gime, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne, con el cuerpo a la ley del pecado. En Romanos 7:14 el apóstol Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Miren el mar atrás, el mar. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 14, está hablando de que todo lo que Dios manda es de carácter espiritual. Y el ser humano, al estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso, le es imposible cumplir al pie de la letra todos los mandamientos que son de carácter espiritual, porque la ley es espiritual. Pero nosotros los seres humanos vivimos en un cuerpo de carne y hueso, cuerpo carnal. Entonces, dice en 1 Corintios 15:44 el apóstol Pablo, hay cuerpo animal, cuerpo de carne y hueso, donde nosotros vivimos en un cuerpo mortal de carne y hueso, y hay cuerpo espiritual, hay cuerpo celestial. Una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del espiritual, del cuerpo espiritual, celestial. Entonces es importante que el hombre reconozca que su alma, mientras esté siendo contenida en un cuerpo de carne y hueso, el alma le va a ser imposible al alma no pecar, ¿ya? Porque en el cuerpo de carne y hueso existe una ley inmoral, ley del pecado. Entonces este cuerpo tiene que morir, ser resucitado a un cuerpo incorruptible, ¿ya? O ser transformado a través del evento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Es lo primero que el hombre tiene que reconocer, tiene que reconocerse dónde el alma está viviendo, en un cuerpo de carne y hueso que le va a ser imposible al ser humano nunca más pecar, ¿me entienden? Voy a girar el celular para que vean la vista. A mí el versículo 44 de Juan capítulo 8 lo encuentro muy potente, digamos.
porque el Señor está desafiando al Señor. Está, por decirlo así, está advirtiendo en Juan 8:44, Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor advierte solemnemente a todos aquellos que no quieren creer que Cristo ya cumplió la promesa en la cruz. Advierte el Señor y dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, el Señor está dando dos alternativas. Si tú crees la verdad de que en la cruz yo te expié tus pecados, te los pagué para que tú vayas al cielo, sin pagar tú por tus pecados, porque los pecados tuyos los pagué yo. En ese sentido yo te rescaté tu alma, de tú tener que pagar por tus pecados, yo te pagué la cuenta. Yo te pagué la cuenta, entonces tú vas gratuitamente al cielo, sin pagar tú por tus pecados, porque los pecados se pagan una sola vez y yo te los pagué todos en la cruz. Si no crees esta verdad, bueno, atenta a las consecuencias, porque vas a tener que pagar tú por tus pecados. Porque los pecados no pueden quedar sin pagar, no pueden quedar impunes. Yo, Cristo, te los pagué en la cruz. Yo soy tu Redentor, tu Salvador, el que rescaté tu alma, pagando el precio completo en rescate de tu alma, sin que tú tengas que pagar nada más. No tienes que pagar nada más extra. Yo te rescaté tu alma, yo pagué el rescate con mi propia vida. Yo morí por tus pecados, yo lo hice, yo los pagué. Los pecados se pagan con la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el obsequio de parte del Señor, es una dádiva. No es un premio que yo me merezca, es un obsequio. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Hay alguna otra forma diferente en que el pecado se condene, se pague, pero que no sea con la muerte? No. Entonces lo que está diciendo el Señor es, o los pecados tuyos, ¿tú crees que te los pagué yo? Vas al cielo. Y si no lo crees, los pagarás tú, vas al infierno. Tú decides. Pero los pecados tienen que pagarse, no puede quedar ningún pecado impune. O los pagas tú o los pago yo. ¿Quién los paga? Los pago yo, tú vas al cielo. Los pagas tú, vas al infierno. Y no hay más. Aparte de estas dos alternativas, no hay ninguna tercera alternativa más. No hay ninguna tercera opción, ni cuarta opción, ni quinta opción. Son dos opciones. O los pecados, ¿tú crees que te los pagué yo? Dice Cristo, entonces vas al cielo. Y si no crees que te los pagué yo, los pagarás tú. Entonces vas al infierno, a pagarlos tú. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Y por eso que este pasaje, por eso que Juan capítulo 8, versículo 24, me parece muy potente a mí, es muy fuerte el versículo, donde el Señor Jesucristo se manifiesta potentemente, advirtiendo a los incrédulos. Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy tu rescatador, tu salvador, el que pagué el precio completo en rescate de tu alma, el que cumplí la promesa que te hice de darte vida eterna, si no creyereis que yo soy tu salvador, entonces quedas expuesto a pagar tú por tus pecados. Porque al no creer, invalida lo que yo hice por ti. Lo anulas por tu incredulidad. Entonces quedas expuesto a pagarlos tú. Quedas expuesto a tú partir en la eternidad por cuenta tuya. Tú responderás por tus pecados. Como no creíste que yo te los respondí en la cruz, los tendrás que responder tú. Eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8:24. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros. Porque si no creyereis que yo soy tu salvador, tu rescatador, tu libertador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. Los tendrás que pagar tú, porque no puede quedar la cuenta impaga. Hoy día yo pagué la luz, pagué el gas, pagué el teléfono, pagué el cable, pagué todas las cuentas, porque las cuentas no pueden quedar sin pagar. Igual que los pecados no pueden quedar sin pagarse, y se pagan con la muerte. O los pagas tú, con tu propia muerte, o tú crees que te los pagó Cristo. Cristo murió por nuestros pecados, dice el Evangelio. Los pagó Él. Creed en el Evangelio. ¿Entendió lo que es el Evangelio? Es un anuncio que especifica lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para poder cumplir la promesa que nos hizo. Porque Cristo nos hizo una promesa en Juan 10:28. ¿Cuál es la promesa que hizo Cristo? Cristo dijo, yo les doy vida eterna. ¿Y cómo Cristo cumplió esa promesa? ¿Dónde la cumplió? En la cruz del Calvario.
a punto de entregar su espíritu, antes de morir físicamente, Cristo exclamó: consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Está consumada. A partir de la cruz del Calvario, la condenación no es por pecar, es por no creer que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio vida eterna. ¿Eh? ¿Qué les parece el mensaje? ¿Les gusta? Estas son palabras de vida eterna. Esta exposición de la Biblia ustedes no la van a oír de ninguna persona. Lo que yo estoy exponiendo de la Biblia no lo van a oír de nadie. Lo que yo predico, nadie se lo va a predicar, nadie. Me podrán imitar, podrán replicar lo que yo predico. Pero yo predico porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está en mí. Y Cristo habla a través de mí a los muertos espirituales. Juan 5:25, Cristo dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Los muertos espirituales tienen que prestar oído a personas como yo, porque Cristo vive en mí, y Cristo habla a través de mí. El muerto espiritual tiene que oír a Cristo, morando dentro de mí, y morando dentro de todo genuino salvado. Arrepentíos, cambiaos vuestro parecer respecto de cómo os encontráis ante Dios. Os encontráis espiritualmente muertos. Moralmente siempre van a pecar hasta que se mueran, reconózcanlo. Y judicialmente sus almas están sentenciadas a la muerte. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo está escribiéndole al pequeño remanente de la iglesia que estaba en Éfeso, un grupito pequeño, manada pequeña, y les dice respecto de Cristo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera mentalmente en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia a las dos demandas del Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos. Y toda persona que no obedezca a estas dos demandas, que no las cumpla, que no se arrepiente y no crea con fe en el Evangelio, es un hijo de desobediencia a estas dos demandas. Por lo tanto, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, seguirá operando en ellos. ¿Me entienden? Seguirá operando engañándolos, arrastrándolos al infierno. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo a los colosenses les dice: y a vosotros, colosenses, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El ser humano hace efectiva la salvación de su alma cuando está muerto espiritualmente. Cuando está muerto espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. El alma puede oír. Mientras su espíritu está muerto, el alma puede oír. Puede oír a Cristo morando dentro de un verdadero salvado. Ahora es el tiempo oportuno, ahora. No después, ahora. Miren, nuestro Señor Jesucristo ofrece vida eterna ahora, en este mismo segundo. No después, porque tú no sabes si después vas a seguir con vida. En Juan 5:24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene, no tendrá. Dependiendo si tú dejas de ser tibio, dependiendo si tú vives una vida en santidad, dependiendo si tú permaneces cual pan para la vida. No, ahora. En este mismo segundo. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 5:25. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora está ofreciendo vida eterna, porque ahora tú puedes morir, ahora puedes morir tú. Y cuando te mueras, ¿a dónde irá a parar tu alma? Ahora tienes que arrepentirte, antes de morir, ahora tienes que creer con fe en el Evangelio. De nuevo, Juan 5:24, hablándolo el Señor Jesucristo en primera persona, y aseverándolo 2 veces. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, Cristo está ofreciendo vida eterna ahora mismo, en este mismo segundo, porque ahora mismo tú puedes morir. ¿Entiendes? En Hebreos 9, versículos 27 al 28 dice: y en la misma medida en que esté reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. 1 Pedro 2:24, quien llevó Cristo él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y producto de eso, Cristo fue enjuiciado en la cruz, en vez de que nosotros fuéramos enjuiciados en el juicio final ante el gran trono blanco. Por eso que todo aquel que cree en Cristo ya no va a juicio, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida ahora. Querido amigo, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena, debido a los pecados. Ahora, no mañana, ahora. Espero que les guste la vista. Esta es mi ciudad, aquí estoy en Quintero, que es un lugar en el centro de Chile, en la zona central de Chile, porque Chile es un país con una larga franja de tierra a orilla del mar, pero Quintero, donde yo vivo, está en el centro de la franja. Es el lugar central de Chile, en la costa central. Este lugar se llama Quintero, Chile. Arrepentíos. Arrepentimiento es mental. Cambio de tu parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios. Y creed con fe en el Evangelio. Creed que cuando Cristo en la cruz murió por tus pecados, te dio la vida eterna, la que Él prometió. Para que seáis salvos de toda condena debido a los pecados. Ahora, no mañana. Ahora arrepiéntete. Ahora cree en el Evangelio. Porque la muerte te puede sorprender ahora o mañana.